Dominó de tren mexicano. ¿Cómo jugar? El objetivo del juego es obtener la puntuación más baja deshaciéndote de tantas fichas de dominó como sea posible. Coloque el cubo del tren en el centro de la mesa. El dominó que va en el centro se llama motor. La primera mano de juego comienza con el dominó doble 12. Luego cada mano subsiguiente usa el siguiente doble más alto por turno, doble 11, doble 10, hasta el doble 0, para un total de 13 manos. Mezcle todas las fichas de dominó boca abajo en la mesa y cada jugador agarra fichas de dominó para crear su mano, según la cantidad de jugadores. 15 fichas de dominó a cada uno en un juego de 2 a 4 jugadores, 12 para 5 a 6 jugadores y 11 para 7 a 8 jugadores. Los jugadores miran sus propias fichas de dominó colocándolas en su borde o en un estante, pero manteniéndolas ocultas de sus oponentes. Las fichas de dominó sobrantes se mantienen boca abajo y se colocan en el lado que se llama el cementerio. El jugador que dibujó el motor correcto para la ronda coloca ese dominó en el centro del cubo. Ese jugador es el jugador inicial de esa mano. Si nadie tiene el motor requerido, entonces cada jugador saca simultáneamente un dominó del cementerio hasta que lo encuentra, y se determina un jugador inicial. Comenzando con el jugador inicial y continuando en sentido horario, se construye un dominó o una serie de múltiples dominós, conocido como el tren del jugador, que sale del centro del tren hacia el jugador. El primer dominó en el tren debe tener un lado adyacente que coincida con el motor y cada dominó después de ese debe tener un extremo adyacente coincidente con cada dominó que lo precede. El tren puede tener cualquier número de fichas de dominó. Las fichas de dominó se pueden colocar paralelas entre sí para ahorrar espacio siempre y cuando no bloqueen el tren de nadie más. Esto se conoce como doblar el tren y es completamente opcional. Si un jugador no tiene una ficha de dominó que coincida con el motor para crear un tren, se coloca una ficha de tren en ese punto de la marca central donde se habría extendido su tren. La ficha del tren marca este lugar como un tren público. Cualquier jugador puede añadir fichas de dominó a los trenes públicos, excepto durante su primer turno. Un tren que no está marcado es privado, y solo el jugador que comenzó ese tren puede agregarlo. Si su tren es público y juega dominó en él, retire la ficha para que su tren sea privado. Después de la primera ronda, cada jugador solo puede jugar un dominó de su mano por turno, y solo puede agregar ese dominó a su tren o a un tren público. Si no puede jugar un dominó legalmente, entonces debe sacar un dominó del cementerio y jugar ese dominó inmediatamente si puede. De lo contrario, debe marcar su tren como público con un marcador de tren. Si no hay más fichas de dominó en el cementerio para agarrar, los jugadores ya no agarran fichas de dominó, sino que simplemente marcan su tren como público. Un dominó con el mismo número de puntos en ambos extremos se llama doble. Se coloca un doble perpendicular al dominó anterior en el tren. Después de jugar un doble, debe jugar inmediatamente otro dominó de su mano adyacente al doble o cualquier tren público. A esto se le llama satisfacer al doble. Durante la primera ronda, si un jugador termina su tren con un doble, entonces todos continúan terminando su turno normalmente. Luego, en el segundo turno de ese jugador, debe cumplir el doble antes de que se pueda realizar cualquier otro tipo de jugada. Siempre que un jugador no pueda satisfacer el doble jugando otro dominó, debe sacar un dominó del cementerio. Si ese dominó se puede jugar, deben jugarlo en el doble o en cualquier tren público y luego terminan su turno. Si el dominó extraído es un doble que se puede jugar, entonces deben jugarlo en un tren público y luego sacar otro dominó. Este proceso se repite si el jugador continúa sacando dobles que se pueden jugar hasta que ese jugador haya sacado y jugado uno que no sea doble o no juegue un dominó agarrado. Si no logran jugar un dominó agarrado, deben marcar su tren como público. Si un jugador termina su turno y no puede satisfacer el doble, entonces el siguiente jugador en el orden del turno tiene la obligación de satisfacer el doble. Si ese jugador no puede satisfacer el doble de su mano, debe sacar del cementerio y satisfacer el doble con ese dominó. Si no puede hacer eso, entonces el jugador marca su propio tren como público y luego la obligación de satisfacer el doble pasa al siguiente jugador, y así sucesivamente, hasta que se satisfaga el doble. Si es necesario satisfacer más de un doble, entonces los dobles deben satisfacerse en el orden en que se jugaron. Un tren mexicano especial puede ser iniciado por cualquier jugador con una ficha de dominó de su mano que pueda hacer coincidir un lado con el motor. Se extiende fuera del motor y siempre se marca como público y nunca se convierte en privado. Permanece separado de todos los trenes personales. El tren mexicano puede iniciarse en cualquier turno excepto en el primer turno o en un turno en el que se deba cumplir un doble. Solo se puede crear un tren mexicano en cada mano. Cuando juegues con 8 jugadores, puedes comenzar el tren mexicano al lado de cualquier lado del centro. Solo puedes jugar con 2 caras de un dominó. Puede jugar un dominó en ángulo recto, creando una L, si necesita más espacio en la mesa.
Una vez que un jugador ha jugado su último dominó, o cuando nadie tiene un dominó que se pueda jugar y el cementerio está vacío, la mano termina. La puntuación de cada jugador se cuenta sumando todos los puntos de las fichas de dominó que quedan en sus manos. El dominó doble en blanco vale 50 puntos. Reúna todas las fichas de dominó y juegue otra mano con el siguiente módulo más bajo. Al final de la mano final, suma todos los puntos y el jugador con la puntuación más baja es el ganador. Si hay un empate, entonces el jugador con más rondas de 0 puntos es el ganador. Si todavía hay un empate, entonces gana el jugador con la ronda de puntos más baja que no sea 0.